Una mujer despierta en un hospital de Guanajuato sin saber quién es, pero hay algo más perturbador que la amnesia. Ella recuerda con precisión absoluta una vida que nunca vivió. Una vida del siglo XIX. Nombres completos, calles que ya no existen, familias enterradas hace más de 100 años. Los médicos la consideran delirante. La policía la cataloga como caso psiquiátrico. Pero cuando un historiador local escucha sus relatos, algo helado recorre su espina dorsal. Porque todo lo que ella dice es verdad. Cada detalle, cada fecha, cada nombre. Bienvenidos a Ecos del Silencio. Esta es la historia de Lucía Mendoza, o de quien ella cree ser. Si esta historia te atrapa tanto como a nosotros, suscríbete al canal, porque lo que descubriremos al final cambiará todo lo que creías saber sobre la memoria y el tiempo. Era el 23 de agosto de 2014 cuando los paramédicos encontraron a una mujer desorientada caminando por la carretera estatal 110, cerca de San Miguel de Allende. Vestía ropa moderna pero sucia, como si hubiera dormido a la intemperie por días. No llevaba documentos, no llevaba teléfono. Sus manos mostraban ampollas recientes y sus pies estaban destrozados, como si hubiera caminado kilómetros descalza antes de conseguir los zapatos que ahora usaba. Calculaban que tenía entre 30 y 35 años. Cabello oscuro hasta los hombros, ojos color miel que miraban todo con una mezcla de terror y fascinación. Cuando le preguntaron su nombre, ella tardó casi un minuto en responder, como si estuviera buscando la respuesta en algún lugar profundo de su mente. María Soledad Vázquez de Iturbe, dijo finalmente. Su voz temblaba. Nací en 1872, en la hacienda San Cristóbal. Mi padre era don Rodrigo Vázquez y Mendoza, administrador de las minas de plata de la región. Los paramédicos intercambiaron miradas. Psicosis evidente. La llevaron al Hospital General de Guanajuato, donde la ingresaron en el área de psiquiatría. Durante las primeras 48 horas, ella se negó a comer. Miraba los aparatos electrónicos con genuino pánico. La televisión en la sala de espera la hizo gritar. Las luces fluorescentes la mareaban. Intentó abrir una ventana que estaba sellada y tuvo un ataque de pánico cuando no pudo. Necesito aire, sollozaba. Estas paredes no respiran. Esta casa está endemoniada. La doctora Patricia Reyes fue asignada a su caso. Psiquiatra con 20 años de experiencia, había visto de todo. Esquizofrenia, trastorno disociativo, brotes psicóticos inducidos por drogas. Pero algo en esta paciente era diferente. No mostraba los patrones típicos de delirio. No había incoherencia en su discurso. No había ideas persecutorias extrañas o alucinaciones visuales obvias. Simplemente creía con cada fibra de su ser que era una mujer del siglo XIX atrapada en un mundo que no comprendía. ¿Qué es lo último que recuerda antes de despertar aquí?, preguntó la doctora Reyes durante la primera sesión. La mujer cerró los ojos. Sus manos apretaron el borde de la sábana blanca del hospital. Recuerdo la noche de mi muerte, susurró. Era diciembre, 1902. Yo tenía 30 años. Había contraído tuberculosis ese otoño. Mi esposo, don Alfonso Iturbe, había traído a un médico de la capital, pero era demasiado tarde. Recuerdo la habitación, el olor a incienso y eucalipto, mi madre rezando el rosario en la esquina, el padre Sebastián dándome la extrema unción. Recuerdo el frío entrando en mi pecho, la sensación de ahogarme en mi propia sangre, y luego oscuridad, silencio absoluto, hasta que desperté en ese camino rodeada de máquinas de metal que se movían solas y luces cegadoras que venían del cielo. La doctora Reyes tomó notas meticulosas. Trastorno de identidad disociativo, pensó. Posiblemente resultado de un trauma severo.
La mente de esta mujer había construido una identidad alternativa, completa y detallada, para escapar de algo insoportable en su vida real. Pero necesitaba más información, necesitaba encontrar quién era realmente esta mujer. Sus huellas dactilares no coincidían con ninguna base de datos nacional. No había reportes de personas desaparecidas que encajaran con su descripción física. Era como si hubiera aparecido de la nada. Mientras tanto, la paciente continuaba proporcionando detalles extraordinarios de su supuesta vida anterior. Describió la hacienda San Cristóbal con precisión arquitectónica. El patio central con la fuente de cantera rosa, los corredores con arcos de medio punto, la capilla privada con retablos dorados. Mencionó nombres de sirvientes, de vecinos, de comerciantes locales. Habló de la revuelta de los mineros en 1894, de la sequía que arruinó las cosechas de 1897, del terremoto que agrietó la iglesia del pueblo en 1900. Todo podría ser información obtenida de libros, pensó la doctora Reyes, hasta que la paciente mencionó algo que no aparecía en ningún registro histórico oficial. En la primavera de 1893, dijo con voz tranquila, mi prima Elena desapareció. Oficialmente dijeron que había huido con un comerciante ambulante, pero yo sé la verdad, la vi. La noche antes de su desaparición, la encontré en el jardín llorando. Ella me confesó que estaba embarazada del hijo del capataz. Mi tío, su padre, lo había descubierto. Tenía tanto miedo. Al día siguiente encontraron su rebozo manchado de sangre en el pozo viejo de la hacienda. Nunca más se habló de ella. Su nombre fue borrado de la Biblia familiar, pero yo nunca olvidé, nunca perdoné ese silencio. Algo en la forma en que lo dijo hizo que la doctora Reyes sintiera un escalofrío. No era la voz de alguien inventando una historia. Era la voz de alguien confesando un secreto guardado por demasiado tiempo. Decidió hacer algo poco ortodoxo. Contactó al Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato. Si esta mujer estaba delirando, sus recuerdos no coincidirían con los hechos históricos. Y si coincidían, entonces tenían un misterio mucho más grande entre manos. El profesor Martín Salazar, especialista en historia regional del siglo XIX, aceptó revisar las transcripciones de las sesiones. Le tomó 3 días verificar los primeros datos. Cuando llamó de vuelta a la doctora Reyes, su voz sonaba tensa. Doctora, necesito hablar con su paciente personalmente, porque lo que ella está diciendo no debería ser posible. La hacienda San Cristóbal existió exactamente como ella la describe. Don Rodrigo Vázquez y Mendoza fue efectivamente el administrador de las minas en esa época. Y hay registros parroquiales de una María Soledad Vázquez que se casó con Alfonso Iturbe en 1895. Murió en diciembre de 1902. De tuberculosis. El silencio en la línea telefónica se extendió como una sombra fría. «Pero eso es imposible», murmuró finalmente la doctora Reyes. «Ella no puede ser...» «No», interrumpió el profesor Salazar. «Claro que no puede ser esa persona, pero está recordando su vida con un nivel de detalle que no existe en ningún archivo público. Está mencionando eventos privados, conversaciones familiares, secretos que nunca fueron documentados. Necesito saber cómo es que ella sabe todo esto». La doctora Reyes organizó un encuentro entre el profesor Salazar y la paciente para la semana siguiente. Pero antes de que esa reunión pudiera ocurrir, algo extraordinario sucedió. La mujer que se hacía llamar María Soledad pidió lápiz y papel. Durante toda una noche escribió sin parar, página tras página. Cuando la enfermera de turno revisó su habitación a las 6 de la mañana, encontró 32 hojas cubiertas de una caligrafía antigua, perfecta,
en español del siglo XIX. Era un diario, el diario de los últimos meses de vida de María Soledad Vázquez de Iturbe. El profesor Salazar llegó al hospital 3 días después de recibir la llamada urgente. Traía consigo 2 maletas llenas de documentos históricos, fotografías antiguas y mapas de la región de Guanajuato durante el Porfiriato. La doctora Reyes lo recibió en su oficina, con el diario escrito por la paciente extendido sobre el escritorio. Antes de permitirle ver a la mujer, quería que analizara esos textos. El profesor se sentó, ajustó sus lentes de lectura y comenzó a revisar las páginas. Sus manos temblaron en la 3ª hoja. En la 5ª, tuvo que detenerse para tomar agua. En la 10ª, pidió silencio absoluto. La caligrafía era impecable. Letra cursiva con florituras típicas de la educación femenina de clase alta del siglo XIX. Pero eso podría imitarse. Lo que no podría falsificarse era el contenido. La paciente había escrito sobre el sistema de riego de la hacienda, mencionando una acequia subterránea que el padre de María Soledad había construido en secreto para desviar agua de un manantial vecino. Ese detalle nunca había sido documentado oficialmente, pero el profesor Salazar sabía de su existencia porque había encontrado una mención críptica en una carta privada entre hacendados, conservada en el archivo municipal, una carta que nunca había sido publicada ni digitalizada. Una carta que esta mujer no podría haber leído jamás. Más perturbador aún, el diario mencionaba una caja de plata enterrada bajo el 3er escalón de la capilla familiar. Contenía, según María Soledad, joyas que habían pertenecido a su abuela materna y que ella había escondido antes de morir, con la intención de que fueran heredadas por una sobrina que nunca alcanzó a conocer. «No quiero que mi suegra las encuentre», escribía. «Ella vendería hasta mis recuerdos para pagar las deudas de juego de su hijo menor. Que permanezcan ocultas hasta que alguien de mi sangre las reclame». El profesor Salazar levantó la vista hacia la doctora Reyes. «Necesito ir a la hacienda. Ahora». La doctora frunció el ceño. «¿La hacienda todavía existe?» «En ruinas», respondió él. «Pero la estructura principal sigue en pie. Es propiedad privada. Pero conozco al dueño actual. Si lo que está escrito aquí es cierto, si encontramos esa caja donde ella dice que está...» No terminó la frase. No era necesario. Ambos entendían las implicaciones. Antes de partir, el profesor insistió en hablar con la paciente. La doctora Reyes accedió, pero estableció condiciones estrictas. La reunión sería en una sala de terapia, con supervisión, y terminaría si la paciente mostraba signos de angustia. Cuando la mujer entró a la habitación y vio al profesor Salazar rodeado de documentos antiguos y fotografías amarillentas, su rostro se transformó. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que él pudiera presentarse. Ella se acercó lentamente a la mesa, extendió una mano temblorosa y tomó una fotografía en sepia. Era la fachada de una hacienda. «San Cristóbal», susurró. «Mi casa, mi hogar». El profesor Salazar la observó con intensidad científica y asombro humano mezclados. «¿Puede describirme el interior de la capilla?», preguntó con voz calmada. Ella cerró los ojos. «Entras por una puerta de madera tallada con la imagen de la Virgen de Guadalupe. El piso es de loseta de barro cocido, con grietas que mi padre nunca quiso reparar porque decía que las imperfecciones nos recordaban nuestra humildad ante Dios. Hay 6 bancas de cedro, 3 de cada lado. El altar es de mármol blanco con vetas grises, traído desde Querétaro. El retablo tiene 3 niveles. En el nivel inferior está San Cristóbal cargando al niño Jesús, patrón de la hacienda. En el nivel medio está el Sagrado Corazón. En el nivel superior está el Ojo de la Providencia.
Hay un confesionario a la derecha que nunca usamos porque el padre Sebastián prefería confesar en el jardín. Decía que Dios escuchaba mejor bajo el cielo abierto. El profesor abrió una carpeta y extrajo un plano arquitectónico dibujado a mano en 1878. Era el diseño original de la capilla de San Cristóbal. Todo coincidía, cada detalle, hasta la ubicación del confesionario que, efectivamente, había sido considerado un capricho poco ortodoxo del hacendado constructor. ¿Y el tercer escalón?, preguntó él, conteniendo la respiración. Ella abrió los ojos. Está suelto. Siempre estuvo suelto. Cuando yo era niña, me escondía allí para asustar a mi hermano menor. Años después, cuando supe que iba a morir, lo usé para esconder lo último de valor que me quedaba. No oro ni plata. Recuerdos, una medalla de bautizo, un rosario de nácar, un medallón con un rizo de cabello de mi madre, cosas que no tienen precio, pero que lo significan todo. La doctora Reyes intervino. ¿Por qué cree que está aquí? ¿Por qué cree que despertó en este tiempo? La mujer miró por la ventana hacia el cielo de Guanajuato. No lo sé. Durante 112 años no existí. No soñé. No pensé. No sentí. Era nada. Silencio absoluto. Y de repente, como si alguien hubiera encendido una lámpara en la oscuridad más profunda, desperté. En ese camino, con este cuerpo que no reconozco, en este mundo que no comprendo, pero con cada recuerdo intacto, cada dolor, cada alegría, cada arrepentimiento. Es como si mi alma hubiera estado dormida y alguien la hubiera llamado de regreso. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Esa es la pregunta que me consume cada segundo que respiro en este tiempo prestado. El profesor Salazar y la doctora Reyes salieron de la habitación en silencio. 3 horas después, con autorización del propietario de los terrenos donde se encontraban las ruinas de la hacienda San Cristóbal, un equipo pequeño de personas se reunió en la capilla abandonada. Las paredes mostraban el paso del tiempo. Los retablos habían sido saqueados décadas atrás. Las bancas de cedro se habían convertido en polvo y termitas, pero la estructura de piedra permanecía firme. El profesor Salazar subió los escalones hacia el altar, contó 1, 2, 3, se arrodilló. Presionó la piedra del tercer escalón con ambas manos. Estaba suelta, efectivamente. Con ayuda de 2 obreros que habían traído herramientas, levantaron la losa de cantera. Debajo, en una cavidad perfectamente labrada en la piedra, había una pequeña caja de plata oxidada, pero intacta. El silencio fue absoluto cuando el profesor la abrió. Dentro, envueltos en un paño de lino amarillento, estaban exactamente los objetos que María Soledad había descrito. Una medalla de bautizo con la inscripción María Soledad, 23 de julio de 1872. Un rosario de nácar con las cuentas gastadas por el uso y un medallón ovalado de oro que al abrirse revelaba un rizo de cabello castaño oscuro. En la parte interior de la tapa había una inscripción apenas legible. Para mi hija, con todo mi amor. ¡Mamá! La doctora Reyes, que había insistido en estar presente, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todos sus años de entrenamiento, toda su experiencia clínica, toda su comprensión de la psicología humana, se derrumbaban ante esa caja de plata y su contenido imposible. «Necesito sentarme», murmuró. El profesor Salazar la sostuvo del brazo. Sus propias manos temblaban. «Doctora», dijo con voz ronca, «estamos ante algo que la ciencia no puede explicar. Esta mujer, quien quiera que sea ahora, vivió la vida de María Soledad Vázquez de Iturbe. Lo vivió, no lo leyó, no lo imaginó, lo vivió. Y por alguna razón que desafía toda lógica, lo recuerda todo. Fotografiaron la caja y su contenido desde todos los ángulos posibles. Documentaron la ubicación exacta, tomaron muestras del lino para análisis de datación y luego,
Con reverencia casi religiosa, cerraron la caja y la llevaron de regreso al hospital. Cuando se la mostraron a la paciente, ella la tomó entre sus manos y lloró durante 20 minutos sin decir palabra. Acarició cada objeto como si estuviera tocando pedazos de su propia alma dispersa a través del tiempo. «Gracias», susurró finalmente. «Gracias por creerme. Gracias por buscar. Gracias por demostrar que no estoy loca, que esto es real, que yo fui real». Esa noche, la doctora Reyes no pudo dormir. Revisó una y otra vez toda la literatura médica sobre memoria, identidad, reencarnación, experiencias cercanas a la muerte. Nada. No había precedente. No había explicación. Contactó a colegas en el extranjero, a neurólogos, a expertos en fenómenos paranormales. Las respuestas variaban entre escepticismo científico y fascinación mística, pero nadie podía ofrecer una teoría sólida. Mientras tanto, la noticia comenzó a filtrarse. Un periodista local escuchó rumores en el archivo municipal. Publicó un artículo breve, casi satírico, sobre la mujer que cree ser un fantasma del siglo XIX. El artículo se volvió viral en cuestión de horas, no por su contenido escéptico, sino por la fotografía que lo acompañaba. Alguien había filtrado una imagen de la caja de plata y su contenido. Los comentarios explotaron. Teorías conspirativas, explicaciones sobrenaturales, acusaciones de fraude, pero también algo inesperado. Un mensaje de una mujer llamada Teresa Iturbe Vázquez, residente de la Ciudad de México, que afirmaba ser descendiente directa de la familia Iturbe. «Esa medalla de bautizo», escribió en su mensaje a la redacción del periódico, «perteneció a mi tatarabuela. Mi familia ha buscado el paradero de las joyas perdidas de María Soledad durante generaciones. Según nuestra historia familiar, ella las escondió antes de morir y nunca fueron recuperadas. Necesito hablar con esa mujer. Necesito saber cómo es que ella sabe dónde estaban». La doctora Reyes recibió la solicitud de visita con cautela. Verificó la identidad de Teresa Iturbe Vázquez. Era real. Profesora de literatura, 62 años, con documentos genealógicos que rastreaban su linaje directamente hasta Alfonso Iturbe, el esposo de María Soledad. La doctora organizó un encuentro para la semana siguiente, con la condición de que fuera grabado y supervisado. Cuando Teresa entró a la sala de visitas del hospital y vio a la paciente, se detuvo en seco. Su rostro palideció. «Dios mío», susurró, «te pareces a ella, a la fotografía que tenemos en casa, del día de su boda». La paciente se puso de pie lentamente. Estudió a Teresa con intensidad. «Tienes los ojos de Alfonso», dijo finalmente, «verdes con motas doradas». Él decía que eran herencia de su abuela paterna, que era de Andalucía. Teresa tembló. Eso es correcto, pero es información que está en nuestro álbum familiar. Podrías haberla visto en algún lado». «¿Y esto también está en tu álbum?», preguntó la paciente. Alfonso tenía una cicatriz en forma de media luna en el hombro izquierdo. Se la hizo cuando tenía 8 años, cayendo de un caballo. Le daba vergüenza. Nunca se quitaba la camisa completamente, ni siquiera en las noches más calurosas del verano. Yo solía trazar esa cicatriz con mis dedos en la oscuridad de nuestra recámara, y él me contaba la historia una y otra vez, siempre cambiando pequeños detalles para hacerme reír. Teresa se llevó una mano a la boca. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Mi abuelo me contó esa misma historia. Me dijo que su abuelo Alfonso tenía esa cicatriz y que era tan vanidoso que ocultaba hasta sus imperfecciones más pequeñas. Pero nunca lo escribió, nunca lo documentó. Era solo una anécdota familiar. La paciente asintió. Hay miles de anécdotas así, pequeños momentos que nunca fueron registrados porque no parecían importantes.
la forma en que Alfonso ordenaba sus libros por color en lugar de por tema. Su obsesión con los relojes de bolsillo. Tenía 11 y ninguno marcaba la misma hora. El hecho de que odiaba el olor del cilantro y hacía que la cocinera preparara sus comidas sin ninguna hierba aromática. Eran manías, detalles íntimos de una vida compartida. ¿Cómo podría yo saber eso si no lo viví? La doctora Reyes intervino con una pregunta que había estado formulando durante días. ¿Recuerda usted su muerte? Me refiero al momento exacto. La paciente cerró los ojos. El silencio se extendió durante casi un minuto. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Fue al amanecer, 6 de diciembre de 1902. Había llovido toda la noche. Yo podía escuchar el agua golpeando las tejas del tejado. Mi respiración era cada vez más difícil. Había sangre en mi almohada. Alfonso estaba sentado junto a mi cama, sosteniendo mi mano. No había dormido en 3 días. El padre Sebastián había llegado a medianoche para darme la extrema unción. Mi madre estaba en la esquina, rezando con un rosario que no dejaba de moverse entre sus dedos. Yo sabía que era el final. Lo sentía. Ese frío que no viene de afuera sino de adentro. Ese peso en el pecho que no es dolor sino ausencia. Miré a Alfonso y traté de decirle que lo amaba, pero no salió ningún sonido. Él entendió, siempre entendía. Besó mi frente, y luego la luz de la ventana comenzó a hacerse más brillante, más y más brillante, hasta que todo fue blanco, silencio, paz, nada, durante tanto tiempo. Y luego de repente, dolor, un dolor agudo en todo el cuerpo, como si me estuvieran clavando agujas de hielo en cada nervio. Abrí los ojos y estaba en ese camino, con autos pasando a toda velocidad, con luces que no entendía, con ruidos que me perforaban el cerebro y con el conocimiento absoluto de que había estado muerta, que había dejado de existir y que ahora, por alguna razón imposible, estaba de regreso, pero no en mi tiempo, no en mi cuerpo, en este presente ajeno y aterrador. Teresa Iturbe Vázquez sacó de su bolso una fotografía antigua enmarcada. Era la imagen de una boda. El año 1895 estaba escrito en tinta descolorida en el reverso. La novia usaba un vestido de encaje blanco, con velo y una tiara de perlas. El novio vestía traje oscuro con chaleco y leontina. Ambos miraban a la cámara con esa seriedad típica de las fotografías de la época, cuando las exposiciones largas no permitían sonrisas naturales. Teresa colocó la fotografía sobre la mesa. Esta es María Soledad Vázquez de Iturbe el día de su boda con mi tatarabuelo Alfonso. Es la única imagen que conservamos de ella. La paciente tomó la fotografía con manos temblorosas. Estudió cada detalle, la forma de la nariz, la línea de la mandíbula, la posición de las manos. «Me veo tan joven», murmuró, «tan llena de esperanzas. Ese día pensaba que tendríamos toda una vida juntos, que tendríamos hijos, que envejeceríamos rodeados de nietos. No sabía que solo me quedaban 7 años, que la tuberculosis ya estaba creciendo silenciosamente en mis pulmones, esperando el momento de devorarme». Levantó la vista hacia Teresa. «¿Él fue feliz después? Alfonso rehizo su vida». Teresa negó con la cabeza. Según la historia familiar, nunca se volvió a casar. Murió en 1934, a los 63 años. En su testamento dejó instrucciones específicas de ser enterrado junto a ti. Sus últimas palabras fueron: «María Soledad me está esperando». Toda la familia pensó que era el delirio de un hombre moribundo. Ahora me pregunto si él sabía algo que nosotros no. El profesor Salazar, que había permanecido en silencio documentando todo, finalmente intervino. «He contactado a colegas en el Instituto de Investigaciones Históricas. Están dispuestos a realizar pruebas más exhaustivas, análisis de ADN comparativo entre la paciente y la familia Iturbe.
estudios neurológicos avanzados, regresiones hipnóticas supervisadas, lo que sea necesario para entender este fenómeno, porque ya no podemos ignorarlo. Ya no podemos descartarlo como un caso psiquiátrico ordinario. Estamos ante algo extraordinario y creo que tenemos la responsabilidad de investigarlo con toda la seriedad que merece. Teresa asintió con vehemencia. Mi familia está dispuesta a colaborar en todo, si hay aunque sea una posibilidad de que esta mujer sea realmente María Soledad, o que de alguna manera esté conectada con ella a un nivel que no comprendemos, necesitamos saberlo. La doctora Reyes levantó una mano. Antes de seguir adelante, hay algo que necesito abordar. Esta mujer llegó sin identidad, sin nombre real, sin historia verificable en este tiempo. Si continuamos investigando, si esto se hace público, ella necesitará protección legal, médica, psicológica, porque el mundo allá afuera no es amable con lo que no puede entender. Y algo me dice que cuando esta historia salga completamente a la luz, y saldrá, habrá consecuencias que ninguno de nosotros puede prever. Miró directamente a la paciente. ¿Está dispuesta a continuar? ¿A permitir que investiguemos, que cuestionemos, que probemos cada aspecto de lo que usted afirma ser? La mujer, que se llamaba a sí misma María Soledad, sostuvo la fotografía de su boda contra su pecho. «Ya no tengo miedo», dijo con voz firme. «Pasé 112 años en la oscuridad absoluta. Desperté en un mundo donde no pertenezco. He sido interrogada, medicada, catalogada como loca, pero ahora tengo prueba. Tengo a alguien que comparte mi sangre parada frente a mí. Tengo objetos que solo yo sabía dónde encontrar. Así que sí, estoy dispuesta, porque necesito respuestas tanto como ustedes. Necesito saber por qué regresé y necesito saber si puedo, de alguna manera, encontrar paz en este tiempo que no es el mío». Los análisis comenzaron 3 semanas después. El equipo médico realizó estudios neurológicos exhaustivos buscando anomalías que pudieran explicar los recuerdos detallados. Los resultados fueron desconcertantes. La actividad cerebral de la paciente mostraba patrones inusuales en las áreas asociadas con la memoria episódica. Cuando le mostraban fotografías del siglo XIX o le hacían escuchar música de esa época, sus ondas cerebrales se activaban de manera similar a cómo reaccionan las personas al recordar experiencias personales reales, no información aprendida. Era como si su cerebro estuviera accediendo a recuerdos vividos, no a conocimiento histórico adquirido. El análisis de ADN fue aún más extraordinario. Teresa Iturbe Vázquez y otros 3 miembros de la familia proporcionaron muestras. Los genetistas compararon marcadores específicos y encontraron algo imposible. La paciente compartía ADN mitocondrial con la línea materna de María Soledad Vázquez. Ese tipo de ADN se hereda exclusivamente por línea materna, pasando de madre a hija sin cambios significativos durante generaciones. Lo que significaba que esta mujer, de alguna forma inexplicable, estaba biológicamente relacionada con la familia Vázquez, pero no como descendiente. Los marcadores eran demasiado similares, casi idénticos, como si fuera la misma persona o un clon genético perfecto. El doctor Ramiro Campos, genetista líder del proyecto, convocó una reunión de emergencia. «Tengo 30 años de experiencia en análisis forense de ADN», comenzó, con voz tensa. «He trabajado en identificación de restos, casos de paternidad disputada, perfiles criminales, y nunca he visto algo así. Esta coincidencia genética no debería existir. Es estadísticamente imposible que una persona moderna comparta esta cantidad de marcadores mitocondriales con alguien que murió hace 112 años, a menos que...». Se detuvo. No quería decir en voz alta lo que todos estaban pensando.
a menos que sea literalmente la misma persona, completó el profesor Salazar. Mientras la comunidad científica debatía en privado, la historia se filtró a la prensa internacional. Cadenas de noticias de Estados Unidos, España y varios países de Latinoamérica enviaron reporteros a Guanajuato. El hospital se vio obligado a aumentar la seguridad. La paciente fue trasladada a una ubicación no revelada para protegerla del acoso mediático. Pero era demasiado tarde para contener la narrativa. El caso se había convertido en un fenómeno global. Hashtags como Mujer del Pasado y Reencarnación México dominaban las redes sociales. Programas de televisión debatían entre ciencia y espiritualidad. Religiones organizadas emitían declaraciones cautelosas. Y en medio del caos, la mujer que había despertado en ese camino solitario continuaba siendo un misterio viviente. 6 meses después del descubrimiento inicial, ocurrió algo que cambiaría todo nuevamente. Un hombre de 84 años llamado Roberto Estrada, residente de León, Guanajuato, contactó al profesor Salazar con una afirmación extraordinaria. Mi abuelo, escribió en su carta, fue médico en San Miguel de Allende a principios del siglo XX. Cuando falleció en 1963, dejó varios baúles con documentos personales. Yo los conservé todos estos años sin revisarlos completamente, pero después de leer sobre el caso de María Soledad, decidí buscar entre sus papeles y encontré algo que creo que necesitan ver. El profesor Salazar visitó a Roberto Estrada una semana después. El anciano lo recibió en una casa antigua llena de polvo y recuerdos. Lo guió hasta un cuarto trasero donde varios baúles de madera ocupaban toda una pared. «Este es el baúl de mi abuelo Tomás», dijo, señalando uno con iniciales talladas. Él conoció a la familia Iturbe. Atendió a María Soledad durante su enfermedad final. Abrió el baúl con manos temblorosas y extrajo un cuaderno de cuero agrietado por el tiempo. «Estos son sus registros médicos privados. Y aquí», dijo, abriendo el cuaderno en una página marcada con una cinta roja, «está la entrada del 7 de diciembre de 1902, un día después de la muerte de María Soledad». El profesor Salazar leyó la entrada con manos temblorosas. La letra del médico era pequeña y meticulosa. «Asistí al velorio de la señora María Soledad Vázquez de Iturbe esta tarde. Su muerte fue registrada oficialmente como resultado de tuberculosis avanzada. Sin embargo, debo consignar aquí algo que me perturba profundamente. Durante los últimos días de su agonía, la paciente experimentó episodios de delirio en los que hablaba de despertar en otro tiempo. Describía máquinas que se movían sin caballos, luces que brillaban sin fuego y un mundo donde las personas hablaban a través de cajas mágicas. Su esposo, don Alfonso, atribuyó estos delirios a la fiebre y al dolor. Pero había algo en sus ojos, una claridad que no es típica del delirio febril, que me hizo preguntarme si no estaba viendo algo más, algo que ninguno de nosotros podría comprender. En su último día consciente, me tomó de la mano y me dijo: «Doctor, no tengo miedo a morir, porque sé que volveré, lo he visto. He estado allí, en el futuro, y regresaré a buscarlo. Pensé que era la morfina hablando, ahora no estoy seguro de nada». El profesor cerró el cuaderno lentamente. Sus manos temblaban tanto que tuvo que sentarse. «¿Puedo llevarme esto?», preguntó con voz ronca. Roberto Estrada asintió. «Es suyo. Y hay más. Hay cartas, hay fotografías, todo lo que mi abuelo conservó de ese caso, porque él nunca lo olvidó. Hasta el día de su muerte, en 1963, mi abuelo hablaba de María Soledad como la mujer que vio el futuro». Cuando el profesor Salazar compartió el cuaderno médico con la doctora Reyes y con la paciente, la reacción fue de silencio absoluto.
La mujer leyó las palabras escritas por el doctor Tomás Estrada más de un siglo atrás. Leyó su propia descripción del futuro, registrada como delirio por un médico que no podía comprender lo que estaba presenciando. Y algo en su interior se rompió, o se reconectó. Yo recuerdo haber dicho eso, susurró. Recuerdo haber visto este mundo, no como sueño, no como alucinación, como memoria, como si ya lo hubiera vivido, como si estuviera recordando el futuro mientras moría en el pasado. Pensé que estaba perdiendo la razón, que la fiebre me estaba consumiendo. Pero no era fiebre, era real. Yo sabía que volvería, lo sabía, y aquí estoy. La doctora Reyes había mantenido su escepticismo profesional durante meses. Pero en ese momento, mirando a esta mujer sostener las palabras de un médico del siglo XIX que describía exactamente lo que ella afirmaba haber experimentado, sintió que todas sus certezas científicas se desmoronaban. ¿Qué eres?, preguntó con voz apenas audible. ¿Cómo es esto posible? La paciente levantó la vista. Sus ojos color miel brillaban con lágrimas y con algo más. Aceptación. No lo sé, respondió honestamente. No sé si soy María Soledad reencarnada, o si soy una persona nueva con sus recuerdos implantados de alguna forma, o si el tiempo es más flexible de lo que creemos, y de alguna manera mi conciencia saltó de 1902 a 2014. Lo único que sé es que viví su vida, sentí su amor. Sufrí su muerte y ahora estoy aquí, tratando de encontrar un propósito en este segundo chance que nunca pedí. El caso nunca fue oficialmente resuelto. Los científicos publicaron sus hallazgos en revistas especializadas, siempre con cuidadosas notas al pie sobre la necesidad de más investigación. Los escépticos argumentaban fraude elaborado, aunque nunca pudieron explicar el ADN mitocondrial ni el cuaderno del doctor Estrada, cuya autenticidad fue verificada por expertos en documentos históricos. Los creyentes la proclamaron como prueba definitiva de la reencarnación o de fenómenos temporales inexplicables. Y la mayoría de las personas simplemente no sabían qué pensar. 2 años después del despertar en aquel camino, la mujer que llevaba los recuerdos de María Soledad Vázquez de Iturbe finalmente recibió documentos de identidad oficiales. Eligió el nombre de Soledad Mendoza, un nombre que honraba su pasado pero reconocía su presente. Teresa Iturbe Vázquez se convirtió en su tutora legal y en su conexión con la familia que alguna vez fue suya. Juntas visitaron el cementerio donde Alfonso Iturbe fue enterrado junto a la tumba vacía de María Soledad. Soledad colocó flores frescas sobre ambas lápidas y susurró palabras que solo ella y el viento escucharon. Aprendió a vivir en el siglo XXI, lentamente, con paciencia. Los teléfonos celulares dejaron de aterrorizarla. Las luces eléctricas se volvieron normales. El ruido constante de la ciudad moderna se transformó en un fondo que podía ignorar, pero nunca olvidó. Cada noche, antes de dormir, escribía en un diario nuevo. Documentaba ambas vidas, la que vivió hace más de un siglo y la que estaba construyendo ahora. Porque si algo había aprendido de esta experiencia imposible, era que la memoria es el único puente entre quienes fuimos y quienes somos. Y ella caminaba ese puente todos los días. El profesor Salazar publicó un libro sobre el caso 3 años después. Se tituló La memoria del tiempo, el enigma de Soledad Mendoza. Se convirtió en bestseller internacional. Generó conferencias, documentales y debates interminables. Pero para la propia Soledad, toda esa atención era secundaria. Ella había encontrado algo más valioso que la fama o la validación científica. Había encontrado paz, no respuestas, no explicaciones completas, pero paz con el misterio de su existencia. En una entrevista final que concedió 5 años después de su despertar,
Le preguntaron qué había aprendido de vivir 2 veces. Sonrió, una sonrisa que llevaba el peso de más de un siglo. Aprendí, dijo, que el tiempo no es lineal como creemos, que la consciencia es más misteriosa que cualquier ciencia puede explicar, y que el amor, el verdadero amor, trasciende la muerte y los años y los cuerpos que habitamos, porque cada vez que veo una fotografía de Alfonso, mi corazón reconoce algo que mi mente no puede explicar, y eso, para mí, es suficiente. Si esta historia te ha conmovido tanto como a nosotros al investigarla, te invitamos a suscribirte a Ecos del Silencio, porque seguimos investigando casos como este, historias que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad. Y quién sabe, tal vez algún día encontremos más respuestas, o tal vez aprendamos a vivir cómodamente con las preguntas. Comparte este video con alguien que necesite saber que el universo es mucho más misterioso y maravilloso de lo que imaginamos. Y recuerda, algunos silencios guardan ecos que resuenan a través del tiempo mismo. La historia de Soledad Mendoza continúa. Ella vive en Guanajuato, trabajando como consultora histórica para museos locales. Su conocimiento del siglo XIX es, como era de esperarse, incomparable. A veces da conferencias sobre historia local y quienes la escuchan comentan que habla del pasado con una intimidad que ningún historiador académico puede replicar, porque no está citando libros, está recordando una vida. Y en las noches claras, cuando mira las estrellas sobre las montañas de Guanajuato, se pregunta si hay otras personas como ella en el mundo, otros que despertaron en tiempos equivocados con memorias de vidas que no deberían ser posibles, y si algún día, de alguna forma, se encontrarán. Hasta entonces, ella camina entre 2 siglos, un puente viviente entre el pasado y el presente, recordándonos a todos que la realidad es infinitamente más extraña que cualquier ficción que podamos imaginar.